Raúl de la Torre, para hablar de la represión en el desalojo del Parque Iberoamericano y que la decisión de la justicia en las últimas horas, Raúl, de sobreseer a los 45 policías. Exactamente, Roberto, la información es que originalmente el juez de instrucción había sobreseído a 33 oficiales de la Metropolitana y 12 de la Policía Federal en sus responsabilidades en la represión a los ocupantes del Parque Iberoamericano. La última información es que la Sala 1 de la Cámara del Crimen anuló este sobreseimiento y por eso el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un pronunciamiento favorable expresando su satisfacción. Estamos con el doctor Demián Confino, él es integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Confino. Muchas gracias, como siempre. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes sobre este fallo, esta novedad en la justicia? Nosotros estamos satisfechos porque creíamos que era un muy mal fallo el del juez Otero. El fiscal Abraldes venía llevando una investigación seria, había probado diferentes elementos que apuntaban a que la Policía Metropolitana había tenido que ver con los asesinatos de Bernardo Salgueiro y Rosmarie Churapunia en el Indoamericano. Tanto las escopetas como las balas calibre 12-70, que en su momento el ministro Montenegro había dicho que la Policía Metropolitana no había adquirido balas de guerra, el fiscal llegó con muy buen tino y con profundidad, llegó a la verdad de que la Policía Metropolitana tenía esas armas que fueron las que se hallaron en el lugar del crimen, en el lugar del hecho. Con lo cual la investigación venía siendo bien llevada, ni siquiera los 44 policías habían sido indagados, con lo cual directamente llegar a un sobreseimiento era apresurado. Claro. Por eso el apartamiento del juez y que vuelva a la causa a encarrilarse y a ser investigada es una buena noticia. ¿Qué es lo que, de acuerdo a lo que se investigó, a lo que pudo avanzar el fiscal, lo que ustedes pudieron ver, qué es lo que pasó en ese momento? ¿Hubo un intento de desalojo violento? ¿Dieron la orden, alguien dio la orden de que fuera de ese modo? Nosotros lo que venimos investigando, que lo venimos diciendo ya durante todo el año pasado y este año, y los informes anuales de derechos humanos que confeccionamos, es que el Indoamericano implica para la Policía Metropolitana lo que se denomina un bautismo de fuego. Ese bautismo de fuego obviamente dirige y confecciona una política de seguridad que es contra los trabajadores o contra los sectores más vulnerables. Esa saga que arranca en el Indoamericano con 2 muertos, el año pasado concluye, pero posiblemente por cómo viene la mano seguramente habrá más cosas. El año pasado hubo 3 casos de gatillo fácil a manos de la Policía Metropolitana. Policía que se había creado para seguridad ciudadana, para acercamiento del vecino, con ese espíritu salió la ley por unanimidad. Por eso ese bautismo de fuego indicó cuál era la política ideológica que iba a gobernar la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Siempre, estos casos están relacionados siempre con desalojos violentos, con gente en situación de calle, porque uno recuerda varios... Sí, podemos recordar la UCEP, podemos recordar proyectos de ley que querían directamente prohibir que la gente que no se le da, que no se le satisface el derecho a la vivienda digna, ni siquiera pueda morar en la vía pública. Es una política que es excluyente en lo social y represiva en lo que tiene que ver con la seguridad. Doctor Confino, en este caso del Indoamericano, porque además del hecho y el lamentable saldo de muertes, quedó ahí entre neblinas, ¿cuál fue el origen de este tema? ¿Se pudo detectar, indagar sobre este tema? ¿Por qué la movilización de la gente? ¿Por qué el intento de desalojo? ¿Por qué esto de liberar la zona? Fue verdaderamente llamativo. Nosotros no hacemos un ahínco en lo que tiene que ver con las motivaciones políticas de lo que fue. Sí podemos percibirlo como que fue una estrategia de desgaste. Podría llegar a pensarse que dirigida hacia el gobierno nacional, pero nosotros como Observatorio de Derechos Humanos indagamos en lo que tiene que ver con la violación de esta materia humanitaria que tanta muerte y tantas vidas ha dejado aquí en la Argentina. Le preguntaba esto porque hay sospechas sobre el tema de intereses inclusive de tipo inmobiliarios o comerciales respecto del desalojo de esta gente y bueno, más que nada lo vinculaba con el derecho a la vivienda de la población. Nos inclinamos a pensar que tuvo que ver, de hecho en el último informe lo tratamos,
que tuvo que ver con una estrategia de punteros políticos macristas. Recordemos que el macrismo tiene una red de punteros barriales impresionante. Esto es desconocido porque en general las campañas de videopolítica y el nombre de la eficiencia y de la política como si fuera una empresa, han venido a decir el macrismo que no tenían nada que ver con la vieja política, y nosotros que tenemos asesorías jurídicas en diferentes barrios de la ciudad, personalmente en Villa 31, nos damos cuenta cómo hay una cooptación de referentes barriales realmente impactante. Bueno, doctor Damián Confino del Observatorio de Derechos Humanos, esperemos que obviamente la causa ahora se destrabe, pueda seguir hasta las consecuencias que deba tener, y desde ya el agradecimiento a organismos como el de ustedes que trabaja en función de la... Gracias, Rulo. Esperemos, porque realmente si esto queda impune sería una muy mala señal para la justicia. Por cierto, el doctor Damián Confino con nosotros.